La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el representante de la FAO en el Ecuador, Agustín Zimmerman. Agustín, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, un placer poder estar en el programa y un saludo a toda la audiencia. Agustín, entiendo que en el mundo 811 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria, mientras que el 34% de los alimentos aptos para el consumo terminan en la basura. Hay un desperdicio impresionante y tengo unos datos que realmente alarman muchísimo. En el Ecuador, una de las metas de la Agenda justamente 2030 es alcanzar el hambre cero. Sin embargo, creo que esta realidad, Agustín, y me dirá usted, está sumamente lejos debido al alto índice de pobreza y pobreza extrema que dejó la pandemia. Según estudios de la Universidad Católica del Ecuador, en la actualidad el 41% de los hogares ecuatorianos tiene dificultades para conseguir alimentos cada día. ¿Qué tipo de políticas se deberían implementar por parte del Estado para justo cumplir con esa anhelada meta de hambre cero? Bueno, a ver, un poco para contextualizar, el 16 de octubre precisamente es el Día Mundial de la Alimentación, es un día en el calendario de Naciones Unidas, se festeja ese día porque es precisamente el día en que se fundó la FAO en 1945, ¿no? Uh-huh. Precisamente nosotros cada año utilizamos este día para, como se mencionaba, hacer un poco de abogacía pública en general sobre el tema de la problemática de la alimentación. Un poco como mencionaba, ¿no? La situación actual a nivel mundial es una situación de contrastes muy profundos, ¿no? Hay millones de personas que padecen hambre, son en el mundo 820 millones de personas que padecen hambre, y por otro lado tenemos al mismo tiempo millones de personas que tienen un sobrepeso crónico debido a una alimentación deficiente. Ecuador es un ejemplo cabal, digamos, de esta contradicción producida por el sistema alimentario. Tenemos unas tasas de nutrición crónica que es la segunda más alta de América Latina y el Caribe, que es uno de cada 4 niños presenta baja talla para la edad en niños de 0 a 5 años, que es precisamente cómo se mide la desnutrición crónica infantil, y es el segundo, digamos, también es uno de los países con mayores tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aparte de tomar conciencia de este problema? Básicamente es modificar, transformar lo que son los sistemas agroalimentarios a nivel mundial, porque evidentemente están dando resultados no deseados, ¿no? Ahora, el sistema agroalimentario no es una cuestión solo de política pública, aunque sí tiene esto y es muy importante, es una cuestión también que involucra en gran medida al sector privado, que nos involucra también a todos nosotros en cotidianamente en las decisiones que tomamos sobre qué alimentos consumimos, ¿no? Y sobre todo en ese punto, en el tema de qué podemos hacer como sociedad y no solo esperar a que el Estado tome medidas para solucionar. Lo que más me llama la atención es que en Ecuador, un país con tanta hambre, con tanta pobreza extrema, el desperdicio de alimentos sea tan alto, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar en eso, la ciudadanía común, la sociedad civil, para cambiar esa forma? Porque es una forma de vivir, ¿no? Eso de tener un nivel de desperdicio tan alto cuando al lado tenemos tanta hambre. A ver, los patrones de consumo actuales a nivel del Ecuador y a nivel mundial en realidad son totalmente insostenibles, ¿no? No solo por la cuestión per se alimenticia, que se desperdician alimentos, sino también por el impacto y la irresponsabilidad muchas veces que genera en el medio ambiente, ¿no? El sistema agroalimentario es también un sistema que contribuye en gran medida al cambio climático, ¿no? Entonces, como consumidores, que somos todos consumidores, en nuestro día debemos tomar decisiones que primero
pongan, digamos, reconozcan el efecto y el impacto que puedan tener. O sea, el tema del sobreconsumo, el tema de las porciones demasiado abundantes que se desperdician, y el tema de desperdicio de alimentos se divide en dos, ¿no? Porque se habla de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? La pérdida es todo lo que sucede desde el punto de producción hasta el punto de consumo último, y allí hay también mucho que hacer, mucho que mejorar, y luego, sí, lo que compete ya a nosotros como individuos, como consumidores, es el propio desperdicio de alimentos, que muchas veces por decisiones incorrectas, tanto de compra, de consumo, botamos alimentos, básicamente, ¿no? En Ecuador, una de las cosas que primero se tiene que hacer en este tema, y que la FAO está contribuyendo, es a tener una idea clara de cuál es el volumen de pérdida y desperdicio de alimentos. Tenemos algunas estimaciones, pero en realidad falta mejorar esa información precisamente para saber dónde atacar, qué decisiones tomar, cuáles son los actores que pueden tener un mayor impacto en la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Y cuál sería una estrategia para balancear la implementación de una agricultura y ganadería sustentable, una industrialización también sustentable, amigable con el ambiente, y la necesidad de producir más alimentos debido al nivel de hambre en el país? A ver, es que no es una cuestión de cantidad de alimentos, porque hay alimentos suficientes para consumir. Es una cuestión más de acceso, ¿no? Cómo habilitar que las personas tengan acceso a esos alimentos. La FAO, en lo que es el nuevo marco estratégico para los próximos 10 años, apunta a generar básicamente 4 mejoras: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente, y esto para repercutir en una mejor vida, ¿no? Allí es donde vamos a focalizar. De hecho, el Ecuador tiene, luego de 73 años, está hospedando lo que es la Conferencia Regional de FAO, que básicamente es la reunión de los 33 países que forman parte de América Latina y del Caribe. Van a venir aquí en Quito en marzo del año que viene a tomar decisiones en estas cuestiones, y que van a definir el trabajo de nuestra organización a nivel regional en los próximos 2 años, ¿no? La apuesta de FAO, lo que estamos trabajando no solo con los gobiernos, eminentemente con los gobiernos, pero también involucrando actores del sector privado, de la sociedad civil y demás, es a esta transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica toda la cadena agroalimentaria, implica mejorar la producción en términos de tener un uso más eficiente de los recursos, mejorar también los medios de vida para que precisamente los individuos, las personas, puedan tener acceso a esos alimentos, mejorar lo que es el contraste, ¿no? Casi un tercio, aquí en Ecuador se calcula alrededor del 60-70% de los alimentos producidos por el sector de agricultura familiar y campesina. Y la pobreza rural en el país llega al 50%, ¿no? Esas son las contradicciones que tienen que abordarse y que tienen que mejorarse con políticas públicas y con involucramiento de otros actores. Ahora, hemos hablado del tema del desperdicio de alimentos, de la falta de alimentos, y mencionaste un dato que es importante, y son las cifras de desnutrición crónica infantil en el Ecuador, y que son muy altas, y una de las metas de este gobierno es justamente la lucha en contra de la desnutrición infantil. ¿Qué es lo que más afecta? Porque una cosa es el que hay alimentos y se desperdician. Otra también es el tema de los alimentos saludables o sanos que no estarían llegando o no se estarían consumiendo en la ruralidad. Y sí, tal vez un poco más en las zonas urbanas, porque más hay desnutrición en la ruralidad que en las zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, ahí también hay otro tema, que es la calidad de la alimentación. Sí, tal cual. Digamos, el tema de desnutrición crónica infantil está probado a nivel mundial, es multicausal, ¿no? No podemos decir que, y esa es una mal concepción que se tiene habitualmente, que la desnutrición crónica infantil se la asocia inmediatamente con un acceso limitado a alimentos. Y no es así, ¿no? Las causas es
que los niños y las madres no tienen precisamente acceso a sanidad, a agua potable. Todos estos factores tienen que abordarse para realmente tener un impacto en la reducción de la tasa, en la reducción de la desnutrición crónica infantil, ¿no? El presidente Lasso sí puso este tema como una prioridad. Desde Naciones Unidas, FAO con otras agencias está impulsando todo el abordaje de este tema, y sobre todo lo que vemos que ha faltado en el pasado para realmente reducir tasas de nutrición crónica infantil es el trabajo a nivel territorial, ¿no? Entonces, que las instituciones responsables en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de protección social, estén realmente articuladas a nivel territorial, va a ser, entendemos, un gran avance en el combate a la desnutrición crónica infantil, y allí estamos trabajando. Es bueno tomar políticas no solo, como decíamos, desde el Estado, sino también desde los ciudadanos, ¿no? Es increíble y alarmantes las cifras de desperdicios de alimentos. Cuando vayamos a comprar, a producir, a comer alimentos, hay que pensar en eso, en no desperdiciar, y creo que haríamos un gran aporte. Yo le agradezco muchísimo, Agustín, por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Agradecemos a Agustín Zimmerman, representante de la FAO en Ecuador. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.